La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del segundo libro de Macabeos. Vamos a leer capítulo 1, 2 y 3. A los hermanos judíos que viven en Egipto, los saludan sus hermanos judíos que están en Jerusalén y en la región de Judea, deseándole paz y felicidad. Que Dios le llenes de bienes y recuerde su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores, que de todo corazón para adorarlo y cumplir su voluntad con gran generosidad y con ánimo sincero, que le abra el corazón a su ley y a su precepto y le dé la paz, que escuche su súplica y se reconcilie con ustedes y no los abandone en tiempo de desgracia. Esto es lo que estamos ahora pidiendo por ustedes. El año 179, siendo rey Demetrio, nosotros los judíos le escribimos en el peor momento de las pruebas que estábamos soportando en esos años y les decíamos: Jasón y sus partidarios han traído la casa de la tienda santa y del reino, quemaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Pero suplicamos al Señor y hemos sido escuchados. Hemos ofrecido un sacrificio con flor de harina, hemos encendido las lámparas y presentado los panes. Por eso ahora le escribimos para celebrar la fiesta de la tienda en el mes de Casleu de este año 188. Los habitantes de Jerusalén y Judea, sus ancianos y Judá, saludan y desean prosperidad a Aristóbulos, profesor del rey Ptolomeo, de la raza de los sacerdotes ungidos, y a los judíos que están en Egipto. Salvado por Dios de grandes peligros, le damos gracias porque nos vino en ayuda contra el propio rey. Él mismo derribó a los que combatían contra la ciudad santa. Su jefe partió para Persia con un ejército al parecer invencible, pero los sacerdotes de la diosa Nanea le tendieron una trampa y lo mataron en su templo. Antíoco y con él sus amigos llegaron a ese lugar con el pretexto de desposarse con la diosa, pero querían apoderarse a título de dotes de sus grandes riquezas. Los sacerdotes de Nanea las expusieron a él, se presentó con unas pocas personas en el recinto sagrado, pero en cuanto entró Antíoco, cerraron el templo, abrieron la puerta secreta en el techo y a pedrada aplastaron al jefe, descuartizaron los cadáveres y cortándole la cabeza, la arrojaron a los que estaban afuera. En todo esto sea bendito nuestro Dios, que ha entregado los impíos a la muerte. Estando a punto de celebrar el día 25 de Casleu, la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informarle para que también ustedes celebren la fiesta de la tienda y recuerden el fuego aparecido cuando Nehemías, el que construyó el templo y el altar, ofreció sacrificio. Pues cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces tomaron brasas del altar y la escondieron secretamente en el fondo de un pozo seco con tanta cautela que el lugar quedó ignorado de todos.
Pasados muchos años, cuando Dios le pareció bien, Nehemías despedido por el rey de Persia, mandó que los descendientes de los sacerdotes que habían escondido el fuego lo fueran a buscar. Pero como ellos informaron que no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, él le mandó que lo sacaran y trajeran. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio sobre el altar, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que habían colocado sobre ella. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nublado volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes rezaban y con ellos todos los asistentes. Jonatán comenzaba y los demás con Nehemías respondían. La oración era la siguiente: Señor, Señor, Dios, creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú, Rey, único y bueno, tú, solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salva a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste. Acepta este sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu heredad y santifícala. Reúne a lo nuestro disperso, da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y humillados para que conozcan los paganos que tú eres nuestro Dios. Reprime a los que nos oprimen, no insultan y nos tratan con desprecio. Planta tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes cantaban los himnos cuando se consumieron las víctimas del sacrificio. Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre una grande piedra. Hecho esto, se encendió una llamarada, pero fue vencida por el resplandor de la llamarada del altar y se apagó. El hecho se divulgó y se dijo al rey de los persas que en el lugar donde los sacerdotes desportados habían escogido encendido el fuego, había aparecido aquel líquido con el que los compañeros de Nehemías habían quemado el sacrificio. Entonces el rey, después de comprobar tal hecho, mandó levantar una cerca y decretó que sería lugar sagrado. El rey daba ese líquido a quienes quería favorecer y ellos se lo retribuían con regalos. Los compañeros de Nehemías llamaron a aquel lugar Nestar, que significa purificación, pero muchos lo siguieron llamando Nastá. Se encuentra en los archivos que el profeta Jeremías mandó a los desterrados que tomaran el fuego, como ya lo dijimos. Los exhortó entregándole la ley a los que no olvidaran los preceptos de Dios y no se dejaran deslumbrar por los ídolos de oro y plata y todos sus adornos. Le habló muchas cosas parecidas, exhortándolo a no perder nunca el amor a la ley. Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías
obedeciendo a orden del cielo, se hizo acompañar con el arca de la alianza con su toldo y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. Allí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso y luego tapó la entrada con piedra. Algunos de los que lo seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y los reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos y su gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempo de Moisés y cuando Salomón pidió a Dios que viniera a consagrar su casa. Se explica también que Salomón, inspirado por su sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y de la terminación del templo, y así como había bajado fuego del cielo por la oración de Moisés para consumir la ofrenda y la víctima sacrificada, lo mismo por la oración de Salomón bajó fuego del cielo y consumió la víctima, y se cumplió lo dicho por Moisés, ya que la víctima por el pecado no fue consumida, la consumió el fuego. Salomón celebró igualmente los 8 días de la fiesta. En este hecho se leía también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Ahí contaban que Nehemías inició una biblioteca y reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. De igual modo, Judá acaba de reunir todos los libros dispersos a consecuencia de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestra mano. Por tanto, cuando lo necesiten, manden a alguien que lo venga a buscar. Estando a punto de celebrar la fiesta de la purificación del templo, le decimos que harán bien en celebrar asimismo ustedes estas fiestas, pues Dios acaba de salvar a todo su pueblo y de devolver a toda la tierra de su herencia. Nos ha permitido recuperar su reino y el templo y restablecer el culto que se le da en ese templo, como nos los tenía ordenado en su ley. El mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de toda parte en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado este lugar. La historia de Judá Macabeo y de sus hermanos ha sido escrita por Jasón de Cirenes. Relató la purificación del templo del Altísimo, la dedicación del altar, la guerra contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales en favor de los que combatieron viril y gloriosamente por el judaísmo. Siendo poco, liberaron a todo el país e hicieron huir a muchedumbre de extranjeros. Recuperaron el templo famoso en todo el mundo, libraron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor le fue propicio con toda bondad. Todo esto expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene. Intentaremos nosotros resumirlo en un solo, pues comprobamos
que estos libros contienen muchísimas cifras y sabemos que a los que quieren estudiar la historia se le hace difícil informarse de tanto hecho. Por lo tanto, nos hemos preocupado por ofrecer algo atractivo a los que deseen leer, facilidad a los que quieran aprenderlo de memoria y provecho a cualquiera que lo lea. Para nosotros no nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen, no ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla. Lo mismo que nos resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todo, pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a otros. Dejamos pues al historiador la tarea de narrar con exactitud todas las cosas y nos ceñimos a los grandes rasgos de un sencillo resumen. Pues así como el arquitecto de una casa nueva tiene que preocuparse de toda la construcción, en tanto que los pintores y decoradores solo se preocupan de lo que se refiere a su oficio, así es lo que nos sucede a nosotros. Analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles, corresponder al historiador, pero al que intenta adaptarla se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Vamos pues a empezar la narración sin alargar lo dicho anteriormente, pues sería absurdo alargarse en lo que precede la historia y ser breve en la narración de la historia misma. Mientras la ciudad santa gozaba de una paz completa y las leyes eran observadas lo mejor posible, gracias a la piedad del sumo sacerdote Onía y su repudio a toda maldad, hasta los reyes honraban el lugar santo y lo enriquecían con magníficos regalos. Así, por ejemplo, Seleuco, rey de Asia, pagaba de su dinero los gastos de los sacrificios. Pero un tal Simón, sacerdote de la tribu de Bilgad, administrador del templo, se enemitó con el sumo sacerdote porque decía que a él le correspondía la fiscalización de los mercados de la ciudad. No pudiendo vencer a Onía, se fue a Apolonio de Tarso, gobernador de Celesyria y Finicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de riqueza incontable, que había allí una cantidad inmensa de dinero que nada tenía que ver con los gastos que mandaban los sacrificios y era fácil que todo ello llegara a manos del rey. Apolonio se entrevistó con el rey y le informó de la citada riqueza. Este mandó a Heliodoro, encargado de su negocio, con una carta que lo autorizaba para trasladar aquellos tesoros. Heliodoro se puso pronto en camino, simulando que iba a visitar a Celesyria y la Finicia, pero con el propósito de ejecutar las órdenes del rey.
Llegado a Jerusalén, fue recibido amigablemente por la ciudad y el sumo sacerdote, al que informó de la denuncia que había hecho. Hizo saber el motivo de su visita, preguntando si las cosas eran realmente así. El sumo sacerdote explicó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y viudas. Una parte pertenecían a Hircano, hijo de Tobías, personaje de muy alta posición, al que también alcanzaban estas calumnias. De toda manera, el tesoro era de las 400 talentos de plata y 200 de oro. En fin, Onía mostró que era del todo imposible defraudar a los que habían puesto su confianza en la santidad del lugar y en la majestad inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes reales, sostenía que todo aquel tesoro debía pasar a manos del rey. En el día señalado para proceder a hacer el inventario, reinaba en toda la ciudad una gran conmoción. Los sacerdotes estaban ante el altar con sus vestiduras sagradas y suplicaban al cielo, el que había dado la ley sobre los bienes en depósito, debía conservarlo para quienes los habían depositado. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar impresionado, pues su aspecto y su palidez demostraban la angustia de su alma. Le invadía una especie de temor que le hacía temblar de pie a cabeza, mostrando a quienes los observaba el dolor de su corazón. De la casa salía la gente en tropel con gran confusión para suplicar todos juntos por el lugar santo que iba a ser profanado. Las mujeres ceñidas de sacos desde los pechos llenaban la calle. Las más jóvenes que no debían todavía salir a la calle, unas corrían hacia la puerta, otras subían a los muros y otras se asomaban por las ventanas. Todas, levantando las manos al cielo, tomaban parte en la súplica. Uno se sentía conmovido al ver aquella muchedumbre postrado desordenadamente en la tierra y al sumo sacerdote muy angustiado. Mientras ellos suplicaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos y seguros los depósitos del templo para aquellos que los habían entregado, Heliodoro comenzó a ejecutar lo que había decidido. Estaba ya en su guardia junto al tesoro cuando el Señor de los Espíritus y de todo poder hizo que se reprodujera una gran manifestación, y todo lo que con Heliodoro se había atrevido a acercarse, pasmado ante el poder de Dios, quedaron sin fuerza ni coraje. Se le apareció un caballo con una riquísima montadura y sobre él un terrible jinete. Lanzándose con ímpetu, le levantó contra Heliodoro su pata delantera. El jinete parecía tener armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes robustos y muy hermosos, magníficamente vestidos, que poniéndose a ambos lados de Heliodoro, lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpe. Heliodoro cayó en tierra envuelto en una gran oscuridad
Entonces lo tomaron y lo llevaron en una camilla. Así fue sacado incapaz de poderse mover por sí mismo aquel que poco antes había entrado orgulloso con gran séquito y escolta en el tesoro. Todos reconocieron claramente el poder de Dios a consecuencia de la intervención divina. Se quedó mudo y no tenía esperanza de salvar su vida. Los judíos, mientras tanto, bendecían al Señor que había llenado de gloria su lugar santo. El templo poco antes, inundado de temor y miedo, se llenó de gozo y alegría por la extraordinaria manifestación de Dios. Luego algunos de los familiares de Heliodoro pidieron a Onías que invocara al Santísimo para que él concediera la gracia de vivir al que estaba como muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos de la misma manera y poniéndose ante él le dijeron: da gracia al sumo sacerdote Onías, que por él te concede el Señor la gracia de vivir, y tú que has sido azotado por orden del cielo, haz saber a toda la grandeza del poder de Dios. Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer al Señor un sacrificio y de orar largamente a aquel que le había perdonado la vida, se despidió de Onías y volvió con sus guardias donde el rey. Allí empezó a dar testimonio de la obra del Dios Altísimo que había visto con sus propios ojos. El rey preguntó a Heliodoro a quién podría mandar de nuevo a Jerusalén para realizar lo que él no había hecho. Heliodoro le respondió: si tiene algún enemigo a quien quiera eliminar, envíalo allá y lo verá regresar maltrecho. Si es que puede regresar, pues seguramente hay un poder divino en ese lugar. El mismo que habita en el cielo lo vigila y lo guarda, hiriendo de muerte a quienes penetran en él para profanarlo. Esto es lo que ocurrió a Heliodoro y así fue como se salvó el tesoro. Hermanos, ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a través de su palabra a nuestro corazón, a nuestra persona, a nuestra vida. Particularmente cuando nosotros sacamos, además del tiempo normal de oración, un tiempo adicional. Mientras más esté con el amado, más amor recibe y más amor le da. De manera que no podemos hacer eso sin antes no tenemos una conversión personal y confesamos nuestro pecado a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, te doy las gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra contigo. Y sabiendo que la Biblia tiene 1200 páginas de información histórica, no podríamos entenderla si antes no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. De manera que es necesario invocar la asistencia del Espíritu Santo en todo momento y sobre todo cuando vamos a leer la palabra para poderla entender.
Son historias que nos dan a conocer el proceso de purificación y santificación y conexión con el Padre de todos sus hijos en el camino de la fe. Todo es fe y todo es por la fe. Si no tenemos fe, no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si no tenemos fe, no confesamos nuestro pecado y nos rendimos a Él. Si no tenemos fe, no podemos ser amados y recibir todo el amor que el Padre nos da y darle ese amor al Padre que se merece. La Santísima Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo es la esperanza que enriquece la fe de todo ser humano. Un hombre que no tiene fe es un hombre que no tiene victorias. Para poder cumplir el plan de Dios en nuestra vida necesitamos aumentar nuestra fe. Por nosotros mismos es imposible. Pero si pedimos a Dios Padre, Creador, que aumente nuestra fe y nos reconciliamos con Jesucristo, su Hijo, a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. De manera que si la comunicación de cada uno de nosotros no está directa con el Padre, es porque nos hace falta comunicarnos con Jesucristo, entregarle a Él nuestra vida, rendirnos a Él, usar la vía de Jesucristo para mantenernos en el camino de la obediencia, la ordenanza, los mandamientos del Padre y obedecer al Padre y cumplir con sus reglas. De manera que yo te invito a elegir la Biblia de tu preferencia y a estudiar la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, o leyendo el Nuevo Testamento podría conocer mucho más al Antiguo Testamento. El libro Segunda de Macabeo es un recuento histórico de todo lo que pasó después de Moisés, el pueblo de Dios, cuando fue gobernado por diferentes reyes y ya Dios hablaba a través de los profetas al pueblo y se dirigía al pueblo. Dios en todo momento, Padre omnipotente, omnisciente, omniente, ha querido que tanto tú como yo, cada uno de nosotros, merezca el tesoro y lo reciba de la salvación. Él nos ama con amor eterno y grita a grito en nuestra vida que desea tener una relación personal con nosotros. Para conocer al amado necesitamos conocer la historia de aquellos que antes que nosotros estuvieron tan cerca de Él como nosotros hoy en día. Él está tan cerca de nosotros que hasta lo podemos tocar. Y dio a su Hijo, a su único Hijo, para que viniera a la tierra, se convirtiera en uno de nosotros y a través de Él nosotros podamos tener una reconciliación, porque como pecadores que somos, nosotros no merecíamos esa gracia por la desobediencia de no respetar aquellas leyes que nos mandó con Moisés, aquellos reglamentos y aquella ordenanza, las leyes morales y espirituales que a través del libro de Deuteronomio, el número, el Señor nos muestra, nosotros no la hemos obedecido, no la cumplimos al plan que Él quiere para poder completar su plan en nuestra vida, su propósito. Cada uno de nosotros tiene trazado con el Padre un compromiso moral y espiritual que hay que cumplir antes de morirnos, antes de irnos a la transformación, de manera que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él pagó un precio muy alto en la cruz para que tanto aquel que lo acepte como aquel que lo siga tenga el merecimiento de la salvación, pero todo es por fe. Si tenemos una fe como piensa el grano de la mostaza, que él piensa que él va a ser un árbol frondoso y que va a dar fruto, igual nosotros, así como ese granito tan pequeño de mostaza dice que él va a ser un árbol,
porque él por convicción, él piensa que él va a ser ese árbol y que va a dar fruto de mostaza. Y él es tan chiquito que casi ni se puede agarrar, pero él piensa que él va a ser un frondoso árbol y que va a dar mucho fruto. De esa misma manera, nosotros estamos llamados a tener esa fe en Jesucristo, esa fe en el Espíritu Santo y esa fe en tener esa relación personal y particular con el Padre que va a dirigir nuestra vida y la de nuestra familia, la de nuestra ciudad, la de nuestro país y la humanidad entera. Te invito a escudriñar la palabra de Dios y a meditarla en tu corazón, a sacar tiempo para detenidamente leerlo despacito. Esta lectura han sido una lectura rápida, pero lo importante es retomar esta lectura, estudiarla y llevarla por paso para poder entender lo que Dios quiere a través de esta lectura con tu persona, con mi persona, con cada uno de nosotros cuando la estudiamos.